Pues precisamente el tema de la vagancia pues es algo que ya se nos volvió común, ¿no? Entonces ya es un tema que ustedes salen a la calle y ven al grupo de muchachos en una esquina, en la otra, y este muchacho qué hace con su vida. Pero hay algo muy importante que tú dijiste y es en la casa con los papás. Si hay una cosa que nosotros nos enseñaron, por lo menos en mi carrera, yo tenía un profesor que decía que todos los niños llegaban en blanco, como un cuaderno. Los papás escribían en ellos. Okay. Ellos son el resultado de lo que un papá cría. Entonces, desde el principio nosotros nacemos como con esa sensación de necesidad, ¿cierto? Lloramos y sabemos que recibimos comida. Si tenemos frío, lloramos y nos ponen el saco. Entonces, siempre tenemos esa necesidad y tenemos que buscar la forma de conseguir lo que queremos. Y desde ese momento es donde se empieza a estructurar como esa responsabilidad de lograr lo que yo quiero con mi vida. Entonces, si todo empieza, efectivamente, yo soy muy de acuerdo contigo, en que todo empieza muy desde la casa, muy desde la crianza, muy desde lo que el papá enseña, enseñarle a un niño que las cosas no son gratis. O sea, en algún momento de la historia, la verdad no sabría decir cuál, nos dijeron que por ser hijos teníamos el derecho, o sea, la obligación, el papá tiene la obligación de darnos todo simplemente porque es mi papá y me lo tiene que dar porque sí. Ahí está la falla, desde ahí empieza la falla. Todos los niños se ganan todo. La camisa que te quieres poner, te toca tender la cama. Ah, que es que quiero salir y dame plata. Usted no está trabajando, bueno, pero ayúdeme a lavar los platos. O sea, todo tiene una ganancia. Desde que uno está pequeñito, uno tiene que enseñarle a sus hijos que las cosas no son gratis. Nada es gratis. Yo tengo que salir a trabajar para poder conseguirlo. Desde ahí empieza la base como de todo. Vagancia, permisividad o malcrianza. En los años 70 apareció todo un movimiento, el hipismo, que en el trasfondo era una protesta contra una sociedad formal, cuadriculada, y estos jóvenes, que la mayoría eran jóvenes artistas, empezaron a protestar contra ese estilo de vida acartonada y optaron por una vida, una forma de vida que los adultos los llamaban hippies o vagos o desocupados o gitanos, en fin, deambulantes por allí, pero en el fondo había toda una filosofía de protesta. Muchas veces cuando vemos personas que tal vez asumen una postura diferente a la que nosotros tenemos, pensamos que son vagos, pensamos que no tienen responsabilidad, pero puede ser una pequeña protesta. Sheila, a veces en el trasfondo de estos muchachos que describimos, vagos, los vemos en la esquina, no están haciendo nada, hay antecedentes, hay situaciones, hay insatisfacciones, frustraciones, una cantidad de realidad que los lleva a asumir esa postura ante la vida. ¿Cómo pudiéramos, ante esta realidad que ya lo rotulamos como vagos, primero entender que hay un antecedente que los está llevando y segundo, pues ayudar a que su vida, pues, y su protesta o lo que sea, tenga pues una orientación? Bueno, ahí es donde está lo importante del tema. Como les decía al principio, la base de todo está en el hogar. Si yo le enseño a mi hijo que puede depender de mí, porque es que eso es otra situación. Entonces yo le puedo haber dado, mi hijo pudo que haber ido a estudiar, puede tener un trabajo, pero resulta que él sabe que no se tiene que estresar porque en la casa lo va a tener todo. Entonces es súper importante que tengan en cuenta que es que cada quien es responsable de su vida y enseñarle a su hijo que a pesar de que sus papás están, no quiere decir que ellos son los responsables de su vida, de su crecimiento, de su orientación. Si yo estoy viendo, por ejemplo, un muchacho que se frustra fácilmente y yo sigo diciéndole, pero es que tú ya estudiaste, pero vete a trabajar, pero ¿qué lo frustra? De pronto en el trabajo tiene alguna situación, de pronto es que no le gusta lo que hace porque esa ha sido otra situación. Yo quiero que mi hijo sea médico y resulta que mi hijo quiere ser, qué sé yo, cantante, pintor, y yo le voy a insistir que sea médico. Téngalo por seguro que a pesar de que termine la carrera y puede que le coja amor y todo, está frustrado porque no era lo que él quería. Entonces, no está motivado para hacer ese trabajo. Y sabe que no tiene ningún afán ni ninguna necesidad porque en la casa tiene todo lo que necesita. Entonces, sí es importante que ellos sientan que ellos son los dueños de su vida. Porque un papá, a pesar de que orienta y acompaña, no va a vivir la vida por ellos. Entonces, sí es importante que todo el tiempo le recalquemos que los responsables de su vida son ellos, de escuchar antes de juzgar, como lo decía ahorita
Marcelino, y es que a veces ellos tienen un montón de cosas adentro, pero nosotros solo vemos una. Pero de eso es como el iceberg. Y debajo está toda la cantidad de emociones y situaciones que los llevan a estar en esa posición fácil de que ¿qué necesita uno? Comida, dónde dormir y algo para ponerse. Y ya lo tiene resuelto. Porque para salir a rumbear usted sale y el de aquí le regala 3 cervezas, el de allá no sé qué, plata no necesita. Que si va a ir a comer o algo, siempre había, pero tú tienes lo básico en tu casa. Entonces, como no ves la necesidad, pues relajados, no pasa nada. Y hay que mirar también, Sheila, los estilos de educación al interior de la casa, muy en concordancia con lo que tú dices, porque hay un estilo de educación y es el autoritario. Entonces están los padres que por encima de todo está la disciplina, por encima de todo está la responsabilidad a como dé lugar. Y ahí es donde vienen esos hijos que marchan de manera acartonada. Y aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el papá. Pero también está el otro estilo de educación y de crianza en donde están los papás permisivos. Aquí no hay rutinas porque sencillamente el niño hay que darle su libertad, porque no hay que forzarlo a que haga lo que quiera, porque es que él de pronto lo voy a maltratar, lo voy a llevar a que él de pronto se estrese, y no, él es un pequeño. Entonces juega cuando quieras, ve televisión todo el tiempo que quieras, utiliza el celular todo el tiempo que quieras, no hay ningún inconveniente. Y ahí hay que mirar que esos estilos de educación sobre todo afectan a los niños y posteriormente pues al adulto, porque ni uno es bueno ni el otro tampoco, y hay que buscar la manera o más bien el equilibrio. Y están los padres que son sobreprotectores porque mi hijo no puede hacer esto, yo lo hago por él. Esa cartelera del colegio no la hagas porque tú tienes una letra que no es la mejor. Claro, porque el niño tiene 6, 7 años, la letra no le va a quedar perfecta, pero ven, yo te escribo porque yo escribo mejor y te va a quedar bonito y vas a sacar un 5. Entonces, todos esos estilos, y los papás creen que es lo mejor, que es lo que están haciendo con sus hijos, es lo más conveniente. Ahí también hay que mirar que la forma de criar no hay que llevar al niño a la dependencia, pero tampoco a que ellos sean libres y entonces lo justificamos con una independencia. Es correcto, es que es más, el mundo en sí libre no es. Yo puedo ser libre de decidir qué pelo tener, qué hacer con mi cuerpo, si tengo tatuajes, si no tengo tatuajes, o sea, yo puedo ser libre de eso, pero la sociedad tiene unas reglas que hay que cumplir. Sin importar si yo decido que mi hijo sea libre, llegue a lo que quiera, si él va a trabajar tiene que cumplir un horario. Desde el momento en la casa, los hábitos que tú creas en tu casa, los extremos nunca van a ser buenos para nada. Siempre en un proceso de crianza uno tiene que tratar de tener un punto medio. O sea, está bien, eres un niño libre, que tú puedes pintar las nubes de morado si quieres, eso es tu decisión, es tu creatividad, pero las nubes van en el cielo, yo no puedo dejar que las nubes las ponga en el piso, por decir. ¿Sí me entiendes? Siempre hay una norma y todo tiene un control. Si tú vas a trabajar, si tú vas a comer, hay un horario para comer. Tú, por más libre que seas, no puedes llegar a un restaurante a las 3 de la mañana porque nadie te va a cocinar, ni nadie te va a abrir la puerta, el restaurante está cerrado. Entonces, es importante que las normas, tanto en la casa como familiares, como sociales, o sea, siempre tienen que tenerlas claras, todo tiene un límite, el mundo libre no es, todo tiene una regla, porque yo no puedo violar tus derechos por encima de los míos. Entonces, si esos padres que deciden tomar ese extremo de crianza y no buscar ese punto neutro, como está bien, hay que dejarlo ser, hay que dejarlo que viva, hay que dejarlo que se equivoque, pero yo estoy ahí orientándolo y no tratando de hacerle todo. Eso es una situación complicada, por ejemplo, en los colegios. Cuando te mandan una tarea, le mandan una tarea a un niño de 5 años y quiere que se la entregue como si tuviera 12. ¿Quién hace la tarea? El papá. ¿Cierto? Obviamente. Porque yo tengo que garantizar que la tarea tenga 5, pero no estoy dejando que el niño haga la tarea. El profesor debería calificar lo que el niño lleva como el niño lo hace porque el profesor lo conoce. Entonces, también es como en sí la sociedad lo que permite todo eso. Sheila, dentro del proceso de la crianza, de ese estado en el que se inmiscuyen los papás y los hijos, se da mucho que los papás empiezan en un conflicto con estos porque es que tú eres muy perezoso. ¿Será que la pereza se puede erradicar? ¿Cómo podemos erradicar la pereza en la casa? Bueno, la pereza es
es una situación que uno a veces piensa de pronto en el adolescente como que nace con él, ¿no? Tú piensas en un adolescente y dices ese que duerme hasta las 3 de la tarde, el que no quiere hacer las cosas en la casa, ¿cierto? Pero lo que yo les decía al principio, si mi hijo sabe que para él conseguir lo que quiere, tiene que hacer alguna acción, la pereza va a ser selectiva. ¿A qué me refiero? Entonces, en la semana, yo tengo como papá tener cuadrado en la semana las responsabilidades de todos en la casa. La responsable de la casa no es solo la mamá, en el caso de que sea una familia con mamá y papá e hijos, o de todas maneras, o la mamá que viva sola con sus hijos, la responsabilidad no es solamente de la mamá. Todos deben tener una responsabilidad en la casa. Entonces, la pereza le radico desde el punto de que usted necesita, trabaje por lo que necesita. Entonces, yo voy a decir, bueno, si yo quiero la camisa tal, para tal día y ya sé que hoy me tocan los platos, me toca tender la cama, o si el niño está chiquito, quiere salir a jugar o quiere un juguete, hoy le toca arreglar su cuarto y pasó el lunes, la mamá no dijo nada más. Cuando llegó la hora de comprar la camisa, yo le digo, ¿usted la compró? ¿Usted hizo lo que tenía que hacer? Usted y yo tenemos un negocio, porque eso es otra cosa. O sea, no son reglas que yo voy a llegar un día, me desperté en la mañana enojada porque estoy aburrida, que no me hagan caso, y se va a hacer así, así, sí. Es algo que hay que negociar. Ya la época, y eso también es algo que todo va evolucionando, en la que estás bajo mi techo y mientras vives en mi casa haces lo que yo diga, ya hay que reevaluarlo un poquito porque los niños, niñas, adolescentes vienen en un contexto diferente, pero no significa que vamos a ser permisivos, pero sí hay que tratar de negociar, ¿cierto? Tú quieres esto, yo te doy esto, tu responsabilidad es esta, hagamos eso. Entonces la pereza va hasta donde el papá permite que la pereza vaya. Yo pongo un ejemplo mucho cuando estoy hablando, sobre todo en mi casa, que hay diferentes roles. Está el rol de la abuela, que todo lo permite, que todo lo alcahuetea. Está el rol de la mamá, que trata de negociar, y está el rol del papá, que es bien estricto. Los niños son increíblemente inteligentes y ellos van a tirar para donde más les conviene. Ellos saben cómo manipular un poco la situación. Son muy inteligentes, además de que ellos estamos contra uno solo, mientras él está observando el panorama completo y está pensando, bueno, si yo voy y le hago caritas a mi abuela, me da lo que mi mamá no me quiere dar, entonces yo voy y pechicho a mi abuela para que mi abuela me dé. Esta situación hay que, entre los adultos, ponerse de acuerdo. Porque es que uno está pequeñito y uno les dice, sí, tranquilo, cuando esté más grande lo corrijo, pero como dijo la señora, corregir cuando están más grandes es mucho más difícil que corregir cuando están pequeñitos. Y muchas cosas se pueden evitar en ese proceso. Entonces, es importante que las dinámicas sean claras para todos. Así no vivan en la misma casa. Si la abuela tiene una injerencia con el niño, la abuela tiene que tener claro cuáles son las reglas de mi casa. Porque entonces se pierde todo el trabajo que se está haciendo. Entonces, la pereza es una acción selectiva de ellos cuando les conviene. Sí, cuando les conviene. Hay una cosa cierta que yo siempre le hago esta pregunta a todos los invitados en torno al tema que estamos abordando, y es cómo ven el tema en la isla, cómo ven lo que estamos abordando en relación a las familias, en este caso, en nuestras islas, y hasta qué punto estamos acertando o equivocando con respecto a esto en la crianza de los hijos, en este caso. Por eso hoy igual le hago la misma pregunta a Sheila, que está en contacto con muchos padres, que conoce realidades, que escucha a nivel general. Sin lugar a duda, habrán algunos que están acertando, otros que no. Pero a nivel general, ¿tú cómo ves esto de la crianza de los hijos en la casa, en estas islas? Bueno, nosotros tenemos una característica, y es que vivimos en una isla, como dicen los mismos pelados, relajados. ¿Cierto? Nosotros no tenemos el corre-corre que tiene una ciudad, nosotros vamos como un poquito más lento, pero sí se puede ver, primero porque tenemos ese estándar en el que todos tienen que tener la última moto, el último camisa, las últimas chanclas. Entonces, eso está chocando mucho con la dinámica familiar. En San Andrés vemos mucho muchacho desocupado, vemos mucho papá permisivo por aquella cultura de, pero relájate, ¿qué le preocupa? O sea, yo estoy trabajando, relajémonos, cógela suave, o sea, no te estreses. Ah, que está haciendo calor, sentémonos en el patio todo el día en vez de, no sé, hacer una ventana, inventarse un ventilador. O sea, sí vemos mucha permisividad en la isla, vemos mucho joven sin nada que hacer, y no le vamos a echar el 100% de la culpa a los papás. Yo pienso que también es importante prestarles las actividades,
Yo tengo 41 años y en mi época había 20.000 grupos de jóvenes en San Luis, en La Loma, este grupo de danzas, esas actividades ya casi no se ven. Entonces, así también como yo le exijo al padre que críe, también tengo que darle la opción de que el papá le diga, hey, yo no te quiero ver ahí sentado, ven, vamos a ver esto, vamos a hacer otra cosa, metámonos a este grupo, mira que se aprenden a bailar, aquí enseñan a jugar, o tocar un instrumento, algún deporte, y de pronto a veces hasta está el programa, por ejemplo en la Casa de la Cultura de La Loma, por ejemplo, que he escuchado que tienen bastantes programas, pero la gente no llega. ¿Pero por qué no llega? Porque es que qué pereza tener que pararme a las 8 y llevarlo, tener que irlo a recoger, y después estoy quejándome porque el muchacho no tiene nada que hacer. Entonces tratar de investigar qué tenemos en la isla, y es más, en Facebook todos estamos metidos en Facebook, siempre en Facebook están promocionando las diferentes actividades, tratar de utilizar ese espacio para que no se pierda, porque no puede ser la responsabilidad solo, el papá tiene que salir a trabajar y el adolescente queda solo, si está en vacaciones pues si no está estudiando. Entonces sí es como pensar en qué otras opciones tenemos para que nos ayuden en ese proceso, porque sí hay muchos muchachos desocupados, pero también es que no tienen muchas opciones. Okay. Sheila, tú tienes ya tu hijito. Tiene dos. ¿Cuántos años tienen? Tengo una niña de 15 y un niño de 8. Ok, 15 y 8. Sin lugar a duda, el ambiente de ellos hoy es muy diferente a la tuya cuando eras niña de 15, de 8 años. ¿Cómo has podido combinar esa realidad de haber recibido tú una educación diferente, una formación diferente y tener que enfrentar otra realidad con tu hijo 8 y 15 que es diferente? ¿Cómo has podido pues combinar esas cosas para acertar lo máximo posible? Sí, siempre se trata de acertar en la medida de lo posible, no es fácil. Uno no nace sabiendo ser papá es complicado. En estas alturas del partido, por decirlo así, uno tiene que adaptarse día a día a la situación. Las cosas que yo viví con mi hija de 15, jamás las iba a vivir con mi hijo de 8, o sea, son mundos diferentes. Hay una ventaja y es que pues mi carrera ayuda mucho, mi profesión como psicóloga pues ayuda mucho y hay ciertos momentos en el que yo me detengo, pienso, respiro y regreso y no reacciono como podría hacerlo en otro momento, porque es que no es fácil. Esa es una recomendación que hay que dar a los papás, no reaccionemos al primer impulso. No lo hagamos porque la gran mayoría de veces en vez de educar o corregir, agredimos. Entonces, si ustedes sienten que están en una situación en la que no la pueden manejar, si yo soy una persona impulsiva que respondo como tú eres bobo, pero ¿qué te pasa? O ese tipo de palabras que son como un clavo en la pared. Usted entierra el clavo y usted saca el clavo y el huequito queda ahí. Lo mismo pasa con esas palabras agresivas que puedo estar humillando a mi hijo. Entonces, si yo no lo puedo manejar, yo respiro, salga de la casa si quiere y regrese después cuando puedan hablar. Entonces, esa es una de las cosas que he aprendido. Mi hija es muy calmada, ella es súper juiciosa y la verdad es una persona muy independiente. Asumo que quiero creer que ha sido por la crianza, ¿sí? También que ha tenido en la casa. Ella es muy responsable, yo no tengo que estar muy pendiente de ella, a diferencia de mi hijo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo adaptarme a ellos y que yo debo entender que ellos están en un proceso diferente. Yo debo entender que a mis 15 años yo todavía jugaba con Barbie, con muñecas, me dejaban irme a la tienda. Yo debo entender que en ese momento ellas salen a comer helado con las amiguitas, que tienen una vida social diferente, pero todo eso siempre tiene que estar orientado. O sea, los niños no pueden estar sueltos, a la deriva. Como ahorita en uno de los tips me acordé mucho de mi papá, que él dice que la crianza es como las cometas. Si tú jalas mucho la cometa se viene. Y si tú la dejas ir, se te vaya, no la puedes agarrar. Lo mismo con el ejemplo de la pesca. Entonces, eso funciona. O sea, todo es un piensa. Primero, piensa. ¿Qué vas a hacer? Si yo le permito a mi hijo hacer esto, hablo mucho con mi hijo, pero eso es como dice uno popularmente, a uno hay que atajarlo y al otro hay que empujarlo. Bueno, mi hijo hay que atajarlo porque tiene demasiada energía y siempre uno llega cansado del trabajo, yo quiero dormir y él está activado. Pues él no pidió venir a mi casa, yo lo traje, así que yo tengo que reponerme y empezar a... Sí, actívese y resuelva. Sea, póngalo a colorear si no quiere correr, o sea, invéntese algo, pero no pongamos a los niños en una posición en la que se sientan culpables de la situación en la que ellos son, porque es que
ellos no me llamaron y me dijeron, hey, ¿tú quieres ser mi mamá? No, yo los traje. Entonces yo tengo que resolver la situación porque somos los papás y hay que estar para ellos. Entonces sí es siempre importante y pensar de papás. Pensemos antes de hablar, porque con los niños aplica eso de todo lo que digas puede ser usado en tu contra Sí. y ellos lo recuerdan perfecto para después. Entonces, no digas mentiras, Sí. no quiero que me mientas. Y a los 2 días llega fulanito, dile a fulanito que no estoy, que no estoy. Entonces yo le estoy dando una información y él a los 3 días ve otra cosa y queda como, ok, o sea, uno puede decir sí, pero no, pero a mi mamá sí, pero no. Es complicado, o sea, uno es el ejemplo permanente de ellos. Somos el espejo de nuestros hijos todo el tiempo. Y también pasa algo al interior de las familias, sobre todo, mira que tú dices, mi hijo es muy activo. Sí. Yo puedo llegar cansada, pero yo tengo que buscar ingeniarme la manera de que él todavía esa energía la siga utilizando. Y entonces pasa que los chicos, sobre todo en esas primeras edades, la primera infancia y hasta los 11, 12 años, los niños todavía tienen muchas inquietudes. Todo el tiempo el ser humano tiene preguntas, pero a esa edad ellos las manifiestan con una espontaneidad, lo hacen con una tranquilidad y para ellos no hay prejuicios, no hay una estigmatización. Sencillamente quieren encontrar la respuesta ante tantas preguntas, pero hay papás que se encargan de cercenar esa capacidad de curiosidad, porque empiezan a decir, no, en este momento no te puedo responder, no tengo tiempo, ¿por qué preguntas ese tipo de cosas? Ahora este niño me salió con esto. Y esto también influye para que el pequeño vaya disminuyendo su interés en motivarse y la motivación es lo que no le permite, esa falta de motivación es lo que no le va a permitir a él que busque una respuesta y que encuentre cuáles son los temas que más le gustan. Porque uno se desarrolla en algo es porque algo me llama la atención, porque me motivo y me apasiono por esto. Entonces allí... Es más, es tanto que también nos vendieron la idea de que el papá se las sabe todas, ¿cierto? Entonces el niño asume que él viene y me pregunta y yo tengo que responder. Todo tengo que saberlo. Y no, es más, es una actividad súper bonita, ya yo lo he practicado varias veces cuando mi hijo viene y me pregunta algo y yo no sé, mi amor, yo no sé, pero vamos a ver. Vamos. Bendito Google, tú buscas en un libro, lo que sea, tú buscas la forma de que él entienda que es que yo no me lo sé todo, que si él necesita saber algo, tiene que buscar el significado de ese tipo de cosas. A veces de pronto pensamos, no, pero es que si yo le digo a mi hijo que yo no sé, voy a perder el respeto o me va a dejar de preguntar. No, él tiene que entender que yo me equivoco, que yo cometo errores, o sea, es tratar de crear ese vínculo con el niño, de que en el momento en el que tengo una pregunta yo no sepa, no importa, papá no sabe, mamá no sabe, pero vamos a buscar la respuesta. No lo vamos a dejar tampoco a la deriva que vaya y pregunte en otra parte. Eso pasa mucho de pronto cuando están en la etapa de la sexualidad y de la curiosidad y del conocimiento del cuerpo. Esa etapa en la que los papás le tienen pavor, porque porque nos criaron con el prejuicio de que eso no se habla. Resuelva usted a ver cómo se entera de cómo funciona, cómo vienen los niños al mundo, si lo trae la cigüeño, quién los hace, usted verá, pero yo ese tema no lo toco. Entonces sí es full importante que los papás en casa entendamos que esa época nuestra ya pasó. Si el niño pregunta cómo se siembra una mata, muéstrele. Si hay, no sé, busquemos, pongamos el ejemplo, vamos a ver, salgamos. O sea, es nuestra responsabilidad como papás tratar de estar siempre ahí. Vagancia, permisividad o malcrianza. Hoy un tema de mucha aplicabilidad en la crianza de los hijos. Hoy un tema que sin lugar a duda ha despejado algunas inquietudes. Lo decía Sheila, no hay un manual, no hay un formato. Están aprendiendo en el camino. Pero ciertamente la experiencia adquirida, lo que usted recibió como niño, puede ser el fundamento, pero siempre abrirse a los cambios, a las cosas nuevas. Hoy ustedes padres tienen un aliado grande, pero al mismo tiempo puede ser un gran contrincante. Todo este mundo de la información, de la tecnología, puede ser un gran aliado que los puede ayudar en esta crianza de sus hijos de manera asertiva, pero si no lo sabes manejar, si no te acercas a ello de la manera correcta, puede ser tu gran opositor, tu gran contrincante. Utilízalo y créame, te darás cuenta que puede ser un medio efectivísimo para educar a tu hijo de la manera más correcta.